Saludos de parte de Gran Thornton, Costa Rica, su servidor Steven Oviedo, para dar inicio a nuestro espacio del día de hoy, nuestro webinar de martes. Recordarles que ahora también estamos implementando los días martes, no en todos van a ser, pero vamos a tener varias fechas de martes para que lo tomen en cuenta de los webinars que realizamos normalmente semana a semana, siempre teniendo también nuestro espacio del día jueves. El día de hoy, el tema que vamos a desarrollar es cómo tomar decisiones financieras usando la inteligencia artificial. Esto a cargo de Alejandro Pulido, José Morales y Dylan Bosa, que son consultores de transformación digital de Gran Torto. Recordarles que somos una empresa de 60 años de experiencia en el mercado costarricense, en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior, consultoría, capital humano, transformación digital, todos los detalles los brindamos nosotros. Recordarles que para la próxima semana, más bien para el próximo jueves, tenemos ya nuestro tema definido, tratamiento tributario de los servicios online en el impuesto de remesas al exterior. Esto a cargo de Kaylin Coto y Nayeli Jiménez, que son consultoras legales de Gran Thornton. Recordarles nuestras redes sociales, Gran Thornton Costa Rica, si nos pueden encontrar y tener todo el detalle de la información que realizamos y de los webinars que llevamos a cabo. Ahí pueden encontrar todas las fechas y la forma también para inscribirse y acceder a nuestros eventos. En caso de que no haya observado alguno de los videos, si quiera repasarlo, quiera verlo nuevamente, en nuestro canal de YouTube están todos los webinars que realizamos semana a semana. Ahí pueden encontrar todo el detalle en Gran Thornton, Costa Rica, en nuestro canal de YouTube y también pueden encontrar nuestro video podcast que también está en Spotify. Se llama Café Gran Thornton. Lo encuentran en nuestro canal de YouTube y también en Spotify como Café Gran Thornton, con ya 160 episodios publicados sobre diversos temas que abarcamos en la firma. Vamos a iniciar con el tema del día de hoy, cómo tomar decisiones financieras usando la inteligencia artificial. Vamos a saludar a los expositores del día de hoy, empezando por José Morales, que es consultor de transformación digital de Gran Thornton. Buenos días, José. Buenos días, Steven, gracias. Gracias, José. Ahora le vamos a dar los buenos días también a Dylan Bosa, que es consultor de transformación digital de Gran Thornton. Adelante, buenos días, Dylan. Buenos días, Steve, muchas gracias. Gracias, Dylan. Ahora le damos la palabra a Alejandro Pulido, que es consultor de transformación digital, que también va a iniciar con la presentación. Buenos días, Alejandro. Muchas gracias, Steven. Buenos días y buenos días también a todos los participantes. Esperamos que este espacio sea de bastante provecho para ustedes, para su desarrollo, para impulsar nuevas iniciativas, ideas y demás en sus organizaciones o inclusive a nivel personal, ¿verdad? La idea es que con todo este tipo de sesiones puedan ir formándose y creciendo un poco y obviamente también pues conociendo un poco más de la forma en la que trabajamos y sacar el máximo provecho a eso. Para la sesión de hoy tenemos un tema bastante interesante, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con toma de decisiones con AI es un tema muy sonado, a la gente le llama mucho la atención y nos buscan mucho para eso, de hecho. Entonces vamos pues a intentar dejarles nuestra pequeña pincelada, nuestro granito de arena en este corto tiempo que tenemos para un tema como tan demandante y a veces tan complejo, ¿verdad? Por acá, una pequeña introducción o algo de contexto, ¿verdad? Recordemos que la inteligencia artificial no es una magia que viene a resolvernos todos los problemas o a tomar las decisiones por nosotros, ¿verdad? Porque no lo es y eventualmente, aunque pueda, no debería, ¿verdad? Sino que el objetivo que deberíamos buscar como organización y lo que nosotros promovemos como firma, ¿verdad? Basado un poco en el deber ser, es que esto se vuelva una capa de soporte o un apoyo para poder decidir mejor. Entonces, más o menos en torno a eso eh, va a ir este webinar del día de hoy. Pasando un poco más ya a la parte de la agenda, ¿verdad? Bueno, como la pueden ver en pantalla, ¿verdad? Porque hoy la toma de decisiones necesita esta capa adicional que viene a ser la inteligencia artificial, ¿verdad?
¿Dónde viene este MLAI a aportarnos valor en esa cadena de la toma de decisiones? ¿Cómo podemos nosotros evaluar un caso de uso a nivel personal en nuestra organización y decir, ok, esto puede ser una buena idea o identificar, ¿verdad? Y promover esa implementación, esa integración o ese inicio, ¿verdad? Dentro de estas tecnologías. ¿Cómo verlo desde un punto de vista de TI, ¿verdad? Porque sabemos que al fin y al cabo, em, todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías siempre tiene que haber un aval o un apoyo de parte de tecnología e información, porque al fin y al cabo, aunque ellos no sean quienes lo implementan directamente, o sí, ellos eventualmente van a ser los que le den soporte, mantenimiento y demás, o los que nos van a dar esos lineamientos de hacia dónde debe ir la organización con este tema de nuevas tecnologías, ¿verdad? Vamos a ver obviamente todo lo que tiene que ver ya con la perspectiva financiera, que debería ser como el core de esta charla, algunos ejemplos de aplicaciones y cómo podemos iniciarnos, ¿verdad? Que es como la pregunta más interesante, bueno, no sé si la más interesante o lo que la mayoría de las personas se queda como con esa duda, ¿verdad? ¿Cómo arrancamos con esto? Acá la parte importante es que esa, este apalancamiento con inteligencia artificial no viene a reemplazar la decisión, ¿verdad? Sino a mejorar la calidad del insumo, de la fuente, de la base con la que nosotros vamos a hacer esa toma de decisiones. Adicionalmente, nos ayuda a acelerar todo este análisis que tenemos que hacer para llegar a las conclusiones e inclusive nos deja trazabilidad y registros de por qué llegamos a eso para eventualmente poder decidir con más criterio o irnos hacia la replicabilidad de esas decisiones para temas similares en el futuro o una eventual auditoría, ¿verdad? Entonces, eh, eso es un poco de lo que vamos a estar viendo hoy. Y como primero de los puntos claves, vamos a ver por qué hoy la toma de decisiones necesita una capa adicional. A día de hoy, nuestro entorno cambia constantemente y cada vez se vuelve más difícil la toma de decisiones debido a la cantidad de datos que podemos llegar a manejar o otros tipos de variables que pueden afectar a la toma de nuestras decisiones en un negocio. Esto es importante ya que necesitamos saber cómo podemos adaptarnos a estos cambios, cómo podemos adaptarnos al entorno y poder continuar avanzando como un negocio de una forma viable y eficaz. Hoy las decisiones se toman en entornos más complejos, con más datos, más presión de tiempo y menos margen de error. ¿Qué significa esto? Que tenemos menos tiempo para poder analizar, para poder ver los datos, para poder tomar la decisión en sí. Además de eso, a día de hoy tenemos menos margen de error, lo que significa de que cualquier mínimo error nos va a afectar más de lo que nos puede haber afectado años atrás. La intuición a día de hoy sigue siendo útil, pero necesitamos una columna, un pilar, como lo podría ser la inteligencia artificial, para poder irnos de la mano con esto, para poder tener una mejor toma de decisiones, al igual que tener una mejor estructura y un mejor criterio para realizar esas tomas de decisiones. A día de hoy, el volumen de datos ha crecido más rápido y la capacidad humana no es suficiente para poder analizar la cantidad de datos que puede llegar a tener un negocio. Tener más datos no significa que nosotros vayamos a tener mejores decisiones, al igual que tampoco significa que nos podemos agarrar solo de eso porque a día de hoy un negocio puede tener un volumen de datos gigante, pero puede que no venga estructurado, que sean datos que no tienen ningún tipo de criterio y aparte de esto son datos inconsistentes que pueden venir de varias áreas del mismo negocio. Además de esto, para poder analizar todos estos datos y poder estructurarlos para poder tomar una decisión, nosotros requerimos tiempo.
y el tiempo a día de hoy es muy importante para poder tomar estas decisiones. Entonces, aquí estamos presentando un cuello de botella entre todos los datos que podemos tener y la capacidad que tenemos nosotros para poder analizarlos, estructurarlos y poder decir, ok, a partir de aquí, ¿qué podemos hacer o qué tenemos que hacer? Tener una mejor estructura y un mejor criterio con los datos para poder tomar una decisión nos deja una mejor trazabilidad y además de eso nos deja tomar mejores decisiones, ya sea en el momento o a futuro. Otro tema es que las decisiones hoy en día cada vez se toman más cerca del tiempo real. ¿Qué significa esto? Que las decisiones hoy en día tienen unas ventanas de oportunidades más cortas. En todo momento van a estar cambiando todo tipo de variables. Pueden cambiar la demanda, pueden cambiar los precios, los costos, hasta el comportamiento del cliente. Y esto obviamente va a afectar a la decisión que nosotros vayamos a tomar. Además de esto, hay equipos que por eso mismo de que la ventana de oportunidad es tan corta, se sienten presionados y toman una decisión que a veces no tiene un análisis detrás o tiene un análisis muy vago. Entonces, con esta información incompleta, provoca que tomamos decisiones malas y nos da una desventaja ante la competencia, cuando la competencia logra reaccionar más rápido y no solo más rápido, sino de una forma más inteligente, con un mejor análisis y con un criterio y un fundamento que sí lo respalden. Muchas decisiones que hoy en día toman los negocios no son solo malas por el tema de que no tengamos capacidad de decidir, sino de que también a veces o no decidimos a tiempo, o sea, decidimos tarde, cuando ya la competencia logró tomar la ventaja. Y además de esto, también sucede el caso de que tomemos una decisión muy precipitada o una decisión muy rápida, entonces nosotros no realizamos un buen análisis, no queda la trazabilidad de por qué decimos eso y eso provoca que tomemos malas decisiones. Además de esto, también hay más variables cruzadas, está la operación, los clientes, los costos, el riesgo, el mercado. Aquí quiero tocar un punto importante y es el Cayman Risk. Esto significa, por así decirlo, cuando una persona clave es la que se encarga de tomar muchas decisiones críticas, o no solo una persona, sino también puede ser cierto grupo de personas o nada más, por así decirlo, el que está al mando es el único que toma decisiones. Esto provoca que no tengamos una consistencia en la calidad que tenemos para decidir. Además de esto, dependemos de esa misma persona o estas personas. Entonces, cuando estas personas se equivocan, esto provoca que salgamos todos afectados, al igual que el negocio. Estos resultados se mantienen inconsistentes. Pueden ser buenos a veces, pero no siempre van a ser los correctos. Y igualmente pueden ser decisiones difíciles de replicar entre los equipos. Y eso es un problema porque al momento de que llega a pasar algo o que algo sale mal, dicen que siempre lo hemos hecho así, porque ahorita está saliendo mal. Y es porque claramente si dependemos de las personas claves para poder realizar estas decisiones, nunca vamos a tener una trazabilidad de fondo, ni tampoco vamos a tener esa estructura que estamos buscando para poder tomar estas decisiones. La organización no escala su capacidad de decisión si esa depende de individuos. Hoy en día lo que necesitamos es depender, no solo depender, podemos tener varias partes de donde agarrarnos, pero creo que algo muy importante es verlo de la parte de los datos. Los datos son muy relevantes, no solo verlo de parte subjetiva de una persona clave, porque los datos es la única verdad, o sea, los datos es eso y ya. Entonces, eso es un punto muy importante también.
Si la decisión solo depende de una persona, la calidad del resultado nunca va a ser consistente. Hoy en día, muchos líderes toman decisiones con información dispersa entre Excel, correos, CRP, CRM, reportes manuales y criterio personal. Esto es algo que se presenta en muchos negocios hoy en día, que no hay una claridad de fondo de dónde salen todos los datos. Entonces no hay, por ejemplo, un registro de decir, ok, yo tomé esta decisión debido a que aquí yo decidí que por estos datos yo debería hacer esto. No, hoy en día no, hay muchos negocios que no tienen ese registro, sino de que nada más revisan Excel, revisan correos, revisan partes del sistema y ahí ellos lo que hacen es decir, ok, voy a tomar esta decisión, pero eso es una forma muy subjetiva. Entonces no tenemos como por así decirlo, un sistema para tomar esa decisión. Aquí eso es muy importante, Dylan. ¿Me escuchan? Sí, sí me escuchan. Ok. Sí, sí. Gracias. Que es importante también aclarar que ese criterio personal, ¿verdad? Puede ir también acompañado de un mal prompt a la inteligencia artificial, ¿verdad? Que al final es lo que estamos hablando acá, pero es importante decirlo que no basta con solo pedirle algo, ¿verdad? O hacer un prompt y ya pensar que la decisión o la respuesta es la única respuesta correcta, ¿verdad? Porque sabemos que también una de las características de estos sistemas de lenguaje es que pueden ser complacientes, ¿verdad? Entonces era nada más como para hacer esa aclaración de que también puede ser ahí un arma de doble filo. Exactamente. Eh, entonces, por eso mismo es que hay que tener un registro claro de los datos. Por ejemplo, los datos que se utilizaron para tomar esa decisión o qué supuestos se consideraron, también qué alternativas se evaluaron. Eso también es muy importante en caso de que nosotros queramos hacer un rollback o queramos volver al pasado y decir, ok, ¿qué otras opciones pudimos haber tomado para que esto saliera de otra manera o que esto saliera mejor? Es muy importante tener esos datos ahí estructurados, tener un sistema para poder tomar esta decisión. Si nosotros no tenemos ese registro, esa trazabilidad de cómo es que nosotros llegamos a ese punto, nosotros no vamos a aprender, básicamente. O sea, no vamos a lograr avanzar, el negocio no logra, por así decirlo, aprender de esos errores, porque nunca va a decir, ok, veamos para atrás, no hay nada, o sea, simplemente tomamos la decisión y ya. No hay ningún dato que lo respalde, no hay ningún criterio, ningún fundamento. Y eso es un punto muy importante, la verdad. La trazabilidad te importa más, no solo qué se decidió, sino con base en qué, quién aprobó, cuándo y qué impacto tuvo. Hoy en día, las áreas de los negocios se dividen. Entonces, como estamos divididos, nosotros, por así decirlo, optimizamos nuestros propios objetivos. Entonces, por ejemplo, nosotros somos del equipo de transformación digital, nosotros queremos optimizar nuestro objetivo que sería automatizar varios procesos, por así decirlo, o queremos que la gente vea desde otra vista, desde otras perspectivas distintas a las que se ven hoy en día o a las que se veían hace, no sé, hace 3 años, por ejemplo. Queremos actualizar, queremos que cambiar un poco cómo es que funciona todo, por ejemplo, con la inteligencia artificial, pero no sé, por ejemplo, otro equipo, un equipo de finanzas, un equipo de comercio o algo así, quieren mantenerse con los sistemas de antes, quieren mantenerse con estructuras de antes. A veces hay negocios que no quieren adaptarse, no quieren avanzar, entonces ahí chocan estos dos, por ejemplo. Pero esto no solo sucede aquí, sino de que también sucede con la parte comercial. Por ejemplo, buscan volumen y esto afecta el margen. La parte de operaciones busca eficiencia y esto afecta el nivel de servicio.
La parte de finanzas busca el control y esto puede frenar la agilidad. Entonces, aquí hace falta como una visión general de todo el panorama, de todo el equipo, eh, para poder tomar estas decisiones, ya sea del mismo negocio, con clientes, de ofertas, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy importante que lo veamos desde la perspectiva del negocio y no de un área como tal. Optimizar por área no nos va a garantizar la optimización del negocio. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, un gerente financiero puede decidir aprobar una inversión, pero él decide hacerlo sin IA y sin una buena base analítica. Entonces, esto lo que provoca es que hayan proyecciones financieras poco precisas, inversiones mal priorizadas, un riesgo financiero subestimado, la baja visibilidad del retorno esperado. O sea, esto va a provocar que básicamente, si no tenemos un análisis, no vamos a saber qué es lo que va a pasar cuando tomemos esa decisión a futuro. Entonces, si tomamos la decisión, no vamos a saber qué va a suceder con esas proyecciones financieras o qué va a suceder con esas inversiones, qué va a suceder con el retorno. O sea, se va a ver afectado muchos puntos por el simple hecho de no habernos parado en el momento de analizar y tomar en cuenta todos los puntos claves que se mencionaron anteriormente para tomar una decisión. La IA hoy en día permite analizar datos, comparar escenarios, identificar patrones y además de esto nos ayuda a tomar esa decisión. No es que dependamos de él para tomar esta decisión, tampoco es de que la IA nos quite el cargo de tomar esa decisión, sino de que nos dé un soporte con datos, una estructura sólida y un sistema para poder realizar el análisis y poder decir, ok, hagamos esto. La decisión sigue siendo del gerente, pero ahora está apalancada en datos y en los análisis. Las organizaciones ya no pierden el valor por decidir mal, también lo pierden por decidir tarde, por decidir con información incompleta o por no poder explicar por qué es que lo decidieron. Por eso es importante tomar en cuenta este pilar o esta capa de soporte que estamos presentando hoy, que sería la inteligencia artificial, para poder para poder irnos de la mano con ella junto a los datos y una analítica más fuerte que a la que puede llegar a ser una persona. Ok. Por acá, otro punto interesante, ¿verdad? Donde la inteligencia artificial entra como esa capa adicional a darnos un apoyo, ¿verdad? En esa cadena de decisión. Si quieres, pasamos a la que sigue, ¿verdad? Y básicamente, ¿qué tenemos por acá? Aquí podemos ver, bueno, dibujito de la cadena, ¿verdad? En muy pocas palabras, cómo estamos acostumbrados a tomar una decisión. Tenemos que tener información consolidada o información ahí, ¿verdad? Disponible. Hay que interpretar esa decisión, hay que detectar patrones, hay que tener claro, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a buscar? Hay que pasarlo por el motor, por el modelo y demás para que nos pueda dar una recomendación, una predicción y demás. Punto cuatro, la validación humana es clave, como bien se decía antes, esa validación o esa responsabilidad humana siempre va a existir, ¿verdad? No podemos delegar al 100% una toma de decisiones a una máquina porque una máquina nunca va a poder responsabilizarse por algo que salga mal, ¿verdad? Tú no puedes juzgar a una máquina por una mala decisión. Al fin y al cabo, la culpa es mía por no haber supervisado, revisado, validado eso que se está haciendo. Después, ¿qué se hace? Simplemente se ejecuta esa acción, esa tarea, eso que se quiere hacer, ¿verdad? Se monitorea ese impacto, ese resultado, qué pasó, sirvió, no sirvió, por qué, y se me entra en un ciclo de aprendizaje continuo, ¿verdad? Así básicamente es como se debería
tomar este tipo de decisiones apalancadas con inteligencia artificial. Esto viene, el AI y los LLMs, la analítica predictiva y demás, descriptiva, etcétera, viene a aportarnos valor en varios momentos de esta cadena de decisión, no solo en el 3 como está ahí marcado en morado, o al final inclusive, sino que para cada uno de estos puntos hay usos, ¿verdad? Posibilidades de uso, mejoras, optimizaciones y demás que se pueden hacer apalancadas con tecnología. Ahora, como bien lo decíamos, ¿dónde interviene el AI en cada uno de estos momentos? Acá vemos la cadena un poco más simplificada, ¿verdad? Antes de esa toma de decisiones para todo lo que tiene que ver con limpiar esa información, el data quality, resúmenes y demás, detección de patrones, anomalías, correlaciones entre los datos que no podemos ver a simple vista, tendencias y demás. Y aquí hay muchas cosas que ustedes me dirán, bueno, sí, esto sale con un modelo analítico, no sé qué, no sé cuánto. Claro, y al fin y al cabo, un AI es ciencia de datos superpotenciada, o antes de la ciencia de datos estábamos con el tema de la analítica, o antes de la analítica estábamos con la inteligencia de negocios. Entonces, al fin y al cabo, es un término que digamos que uno va siendo hijo del otro, simplemente eh, potenciado 1000 veces más y mejorado, ¿verdad? O más autónomo, por así decirlo. Y no sé si autónomo o autosuficiente y autogenerativo, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con priorizaciones, por dónde debería empezar, ¿verdad? Antes de yo empezar a tomar decisiones, ok, por dónde arranco, ¿verdad? ¿Y por qué? Eh, Clasificaciones de todo ese gran volumen de información que tengo. Escenarios, ¿verdad? Escenarios de what if, ¿qué pasa si esto sucede así, si esto sucede así, para ya después poder empezar a entrar en lo que tengo que hacer. Aquí que nos puede apoyar durante la toma de decisiones, simplemente todo lo que tiene que ver con opciones, ¿verdad? Sugiere opciones, ok. Ya no es solo un plan o un solo camino que tengo que hacer, sino, ok, podemos irnos por acá, por este otro lado, ¿verdad? Probabilidades de éxito de cada una de esas opciones que tenemos. Comparación de estas alternativas con diferentes supuestos. Entonces, en lugar de yo analizar una hipótesis o dos hipótesis, puedo analizar cientos de hipótesis para ver cuál es la que se acerca más a ese escenario favorable casi siempre que estoy buscando, o no favorable, ¿verdad? Dependiendo de lo que querramos analizar. Em, ¿Cuáles son esas variables que más influyen? Porque muchas veces hay variables que pueden ser menos significativas, pero son las que yo tengo en mente porque son con las que siempre he trabajado, o las que me dijeron, las que me recomendaron, las que usualmente utilizamos, pero puede que esas no sean las que tengan más peso, ¿verdad? Y después de esa toma de decisiones, recordemos que el ciclo sigue, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con aprendizaje continuo, mejora y demás, hay que monitorear esos resultados para saber si estamos haciendo las cosas bien y si no, iterar, cambiar y mejorar. Desviaciones, ¿ok? ¿Por qué esto se está desviando del camino que teníamos en mente, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con aprendizaje de esas decisiones pasadas, entonces, machine learning, digámoslo así, y retroalimentar a ese mismo modelo para ir mejorando esas decisiones futuras basadas en las actuales, retroalimentación y también retroalimentación que nosotros podamos ir dando. Entonces, básicamente, ese es un poco de dónde interviene el AI dentro de del ciclo de decisiones. Ahora, la inteligencia artificial no solo predice, ¿verdad? También viene a ordenar, priorizar y documentar esta decisión. Em, Todo lo que tiene que ver con calidad, ¿verdad? Podemos venir a reducir el sesgo en la toma de decisiones, que ese sesgo puede venir de personas, datos o análisis que estén mal hechos, mal programados, mal configurados. Nos viene a dar consistencia en en esa toma de decisiones, porque al fin y al cabo es algo que tenemos programado, configurado en máquina y se puede replicar, ¿verdad? Y vamos a tener soporte de analítica, soporte basado en data y en motores que ya están preprogramados. Vamos a poder tomar decisiones muchísimo más rápido sin depender de personas o análisis manuales largos. Hay veces que uno necesita información, se la tengo que pedir al equipo de TI, tarda en mandármela, se lo tengo que pedir al equipo comercial, tarda en mandármelo, la tengo que generar yo mismo y eso me consume tiempo y por eso no lo hago o utilizo información incompleta, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con trazabilidad. ¿Con base a qué se tomó esa información? Ah, no, yo estuve viendo la tabla y con eso tomé mi decisión. No, ¿verdad? Aquí te vamos dejando registros de cada una de las variables y consideraciones que se van tomando en ese flujo de toma de decisiones y por qué se utiliza cada uno de los datos
o cómo impacta ese dato en lo que yo quiero hacer, ¿verdad? ¿Cuáles son los criterios? Y cuáles fueron esos resultados obtenidos para que si el día de mañana necesito replicar o recrear eso basado en la misma información, yo pueda hacerlo, ¿sí? Que no quede en alguien, por así decirlo. Ahora, ¿cómo evaluamos cuáles son esos casos de uso ideales, ¿verdad? No todos los casos sirven. Yo creo, bueno, tenemos la mala maña desde hace un año o 2 años para acá de que a todo le queremos meter inteligencia artificial y no necesariamente es así. O sea, no todos los casos sirven. Hay que evaluarlos individualmente cada uno de ellos. No todos los problemas necesitan inteligencia artificial, aunque puedan ser resueltos con ella, no necesariamente lo necesitan, ¿verdad? Primero hay que evaluar si ese caso realmente tiene el volumen para poder hacerlo, es repetitivo para que valga la pena una inversión, tenemos los datos para poder entrenarlo y tiene el valor económico suficiente para que pues, poder justificar esa inversión, ¿verdad? Em, entonces tenemos una serie de criterios para poder evaluar esos casos de uso y básicamente esos criterios van desde el valor de negocio, ¿verdad? Donde vamos a ver, o sea, tenemos si realmente ese valor de negocio nos agrega algo, o sea, no es implementar AI por implementar AI, sino tiene un impacto económico en mi empresa, el hecho de que yo pueda mejorar esa decisión, ¿esto qué va a hacer? Me viene a reducir costos, me va a mejorar el margen, me va a mejorar el servicio, esa atención al cliente, me va a aumentar los ingresos, ¿verdad? ¿Qué estoy buscando? ¿Por qué yo quiero eh, implementar una nueva tecnología por acá, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con repetitividad. Perfecto. Ya sé que sí me tiene un impacto económico en mis ingresos, en lo que sea, pero esto es algo que se repite muchas veces a lo largo del año, del periodo y demás. O sea, vale la pena hacer un esfuerzo, una inversión de tiempo, de dinero y demás para algo que solo va a suceder una vez. No necesariamente, ¿verdad? Estos casos entre ellos son parecidos, son similares, porque si todos los casos están súper dispersos, no vale la pena hacerlo, ¿verdad? No vale la pena entrenar o demás, no vamos a tener patrones con los cuales podamos nosotros diseñar algo que tenga capacidades de tomar decisiones, ¿verdad? Y estandarizable, sí, no, tal vez. Tenemos los datos disponibles para poder hacer esto. ¿Eso en qué sentido? Ok, tenemos toda esa información histórica necesaria para entrenar nuestro modelo, para empezar a analizar el comportamiento pasado y con base en eso empezar a proyectar hacia el futuro. Esta información está completa, es confiable. Muchísimas veces nos pasa que llegamos y tienen dataset, pero dicen, no, no, es que yo no confío porque esa información vieras que, no sé, los clientes la llenan mal o sale de fuentes que no son las adecuadas o nunca la hemos utilizado, simplemente nosotros utilizamos la otra información que está por allá en un Excel que genera fulanito, ¿verdad? Tiene consistencia, es decir, si yo saco la información no sé, por un camino en mi sistema contable y saco la misma información por otro camino en mi sistema contable, esa información coincide. No, no coincide. ¿Por qué no coincide si es la información del mismo sistema y le estoy pidiendo la misma información, ¿verdad? Em, tenemos claro cuál es el resultado que estamos esperando, cómo vamos a medir ese resultado que vamos a obtener, con base a qué lo voy a comparar, cuál es la línea que tengo hoy para yo hacer la comparativa contra mis decisiones del futuro y decir, ok, antes estábamos así, ahora vamos a estar así, ¿verdad? ¿Qué es esa mejor decisión? ¿Cómo lo voy a poder medir, ¿verdad? Tengo la capacidad en mi equipo, en mi organización para poder ejecutar esto, ¿verdad? La organización puede vivir con ese cambio que se viene, pueden absorber ese cambio que se viene. ¿Quién va a ser ese usuario del resultado? ¿Quién va a ser el responsable de esos resultados, ¿verdad? Tengo un proceso claro de cómo actuar basado en estas decisiones, una vez que tengo esto, ¿qué hago, ¿verdad? ¿Quién va a ser ese usuario, ese responsable, esa persona beneficiada por eso y cómo se utiliza esa información para que el negocio camine? Y obviamente todo lo que tiene que ver con riesgos, ¿verdad? Son decisiones sensibles, con temas reputacionales, regulatorios, financieros. Si algo sale mal por aquí, esto nos va a hacer perder plata, va a manchar en mi empresa, me puedo meter en problemas legales. ¿Qué va a pasar? Em, requiere
aprobaciones humanas obligatorias, es simplemente una respuesta en un chat de atención al cliente, o ya estamos hablando de proyecciones que yo le voy a enviar a algún ente fiscal y que con eso yo puedo llegar a tener multas, por ejemplo. ¿Qué tolerancias a errores estamos dispuestos a asumir? ¿Qué porcentaje de precisión queremos? Y no me digan que 100, porque obviamente todos queremos un 100% de precisión, pero es muy difícil llegarle. Entonces, ¿con cuánto puedo vivir? ¿Con un 50%? ¿Con un 80%? ¿Con un 90%? ¿95%? ¿98%? ¿99%? ¿Dónde tengo un margen de error aceptable? ¿Y qué sucede si tengo errores? ¿Tengo una persona para delegar esos errores o esos casos que el AI no pueda o no le llegue al margen? ¿Quién los va a atender? ¿Me puedo deshacer de esa persona por completo? No, no debería. Entonces, esos son un poco de algunos criterios de evaluación que tenemos. Ahora, ¿cuáles son esos casos de uso cuáles son esos mejores casos de uso que vamos a tener, ¿verdad? Porque un buen caso de implementación de AI no necesariamente tiene que ser el más sofisticado, ¿verdad? Y muchas veces los clientes llegan y nos dicen, tenemos esto que es súper complejo, así, así, y yo, ok, yo te lo puedo hacer, pero tu adopción no va a ser tan rápida con el caso más complejo y más sofisticado, en lugar de que empecemos con uno quizás un poco más pequeño, que te genere a ti más valor y también que genere menos fricción con tu equipo y que tenga una implementación mucho más rápida, ¿verdad? Por acá, bueno, pueden ver ahí en el gráfico, ¿verdad? Donde se compara todo lo que tiene que ver con impacto económico y viabilidad de esa implementación. Obviamente, las cosas que sea poco viable implementar, lo que sea muy complejo y tenga bajo retorno de implementación, simplemente se descartan por completo. Tenemos que ir a buscar esos que tengan alto retorno de inversión y que sean relativamente, ahí entre comillas, fáciles de implementar, ¿verdad? Sabemos que no todo es fácil, pero hay cosas que son menos complejas. Es ahí a donde tenemos que ir, a esa esquina superior derecha. Hay otros factores, ¿verdad?, que se pueden considerar, todo lo que tiene que ver con disponibilidad de los equipos, riesgo operativo, qué estoy buscando, quiero algo que sea más bien para mejorar la satisfacción de mi cliente y quizás eso no impacta tanto en retorno de inversión, pero bueno, quiero arrancarlo por eso, se pueden considerar y se puede iniciar por ahí. Pero idealmente las cosas, bueno, esos mejores casos de uso van a ser los que tengan un impacto económico más alto, ya sea en generación de ingresos o en ahorro de costos, gastos y demás, y sean relativamente fáciles de hacer en comparación con ese retorno que nos van a estar generando. Em, Ahora, tecnología no tiene que ser, tiene que verse como ese único equipo que viene a implementarnos las herramientas o el que me va a cuidar los sistemas que tengo, sino tiene que verse como un habilitador de otros temas, como que calidad de datos, integraciones entre departamentos. Y no estamos hablando de integraciones de team building y demás, no, sino que toda la información que los diferentes departamentos, como lo mencionaba Dylan ahora, manejan, por ejemplo, que comercial y financiero se hablen y tengan la misma información del cliente y que no tenga uno una data y otro otra data, sino que esa información esté integrada, se mantenga con cierta calidad y que la arquitectura lo permita, ¿verdad? La idea de TI es que nos habilite una solución, ¿verdad? Y la proteja, la cuida, le dé mantenimiento y demás, y que eso sirva de guía, de camino para que el negocio pueda evolucionar. Entonces, eso es como hacia donde queremos llegar. ¿Qué es lo que tiene que asegurarte ahí? Que este valor de la inteligencia artificial no va a depender del modelo, porque al fin y al cabo esto no depende del modelo que se está usando, ni mucho menos, que llega gente y nos dice, ay, que yo uso Claude, y yo uso Codex, y yo uso Copilot y tal. O sea, está bien, pero eso es lo menos importante, ¿verdad? Aquí lo importante es la capacidad que nuestra organización va a tener para integrarlo de forma segura, escalable, auditable en nuestra operación del día a día, ¿verdad? Aquí hay diferentes factores y esta la vamos a pasar rápido para que esto funcione bien, ¿verdad? Y por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la arquitectura de datos, ¿verdad? Que tengamos fuentes, que todo esté integrado, como les decía antes, que estos datos estén disponibles, que estén, y que podamos saber de dónde vienen, todo lo que tiene que ver con gobernanza y seguridad, ¿verdad? Em, quién se encarga de la privacidad de esos datos, cómo clasificamos la información, que esto cumpla con las diferentes normativas aplicables según el tipo de dato y nuestra organización, no es lo mismo entidades reguladas, entidades financieras, entidades de zona franca, pequeños despachos, temas de salud, ¿verdad? Por ejemplo, donde yo tengo expedientes clínicos de personas, el trato es muy diferente. Em,
con el tema de escalabilidad, todo el mundo siempre empieza con pilotos y, mira, sí, el piloto, qué bonito, no sé qué, ok, ahora cómo aplicamos esto a toda la organización, no sé. Entonces, no diseñemos pilotos que no sepamos cómo vamos a poder escalarlos, crecerlos y aplicarlos a toda la organización. Tienen que ser soluciones que se integren en la operación y donde más le duele, ¿sí? Dependencias manuales, que no hayan cosas que dependan de que fulano mande el Excel y lo cargue aquí, o de que tal persona tiene que estar ahí dándole mantenimiento, cargándolo, porque eso no es escalable. Si esa persona se enferma, se va, lo que sea, si la organización crece, ¿qué tengo que hacer? Tengo que meter más personas ahí, no es viable. Em, ¿Qué más? Bueno, automatización e integración, eso se dice solo, esto tiene que estar conectado a todos mis sistemas y no solo conectado, sino integrarse y retroalimentarme la información de sus sistemas. Tiene que ser trazable y observable. Si viene una auditoría, por ejemplo, o no solo una auditoría, llega gerencia y me dice, ¿cómo llegamos a este resultado? Yo tengo que poder llegar y decirles cuáles datos fueron los que se utilizaron, con qué versión, cuál fue el resultado, quién lo validó, de dónde vino, cómo se llegó a esa conclusión, ¿verdad? Y todo lo que son riesgos, ¿verdad? Tenemos que considerar los riesgos como em, cómo vamos a prevenir tener mala calidad de esos datos, cómo vamos a hacer para no depender de personas clave y cada uno de estos puntos que estábamos hablando ahora. Ok. Ahora que vamos acercándonos un poco más al cierre, un tema que no deja de ser importante, sin embargo, era más importante primero tener estos marcos que mis compañeros les presentaron ahora. La perspectiva financiera no deja de ser importante. Sabemos que a veces las decisiones se toman en función de esto. Sin embargo, por eso la dejamos un poco más hacia el final, porque no es que no deje de ser importante, pero tal vez el foco debería estar un poco más en lo que hablábamos ahora, de cómo estas decisiones impactan, ¿verdad? De si tenemos la estructura adecuada para poder implementar este tipo de herramientas y tomar este tipo de proyectos. Entonces, bueno, acá les exponemos un poco la perspectiva que tenemos nosotros con respecto a este tipo de proyectos y es que, bueno, a ver, sabemos que el costo es un poco variable, va a depender de por dónde queramos empezar. Esto que decía Ale ahora, el tema de los pilotos es fundamental, ¿verdad? A veces tal vez no estamos apuntando al piloto correcto, un piloto que tal vez no tenga un costo tan elevado, ¿verdad? Y tal vez que no se vea tan exagerado, ¿verdad? El brinco que hay que dar, porque sabemos que es un tema de estrategia de transformación al final, es un tema de que vamos a hacer esto por un tiempo, ¿verdad? Que es a lo largo de la vida de la organización, no es un proyecto nada más en un momento particular y que nos vamos a desentender de esto, sino que es algo que vamos a estar implementando, algo que vamos a estar escalando constantemente, ¿verdad? Entonces, no es solo verlo como tal vez como una inversión de un solo momento. Y aquí es donde es fundamental evaluar también el costo de no actuar, ¿verdad? Porque si hablamos de que tal vez implementar es costoso y que puede representar una inversión que no estaba en el presupuesto, que es algo que no teníamos pensado tal vez en este momento. Bueno, a la larga, el costo de no hacer nada y de seguir como estamos y tal vez tener esos tiempos de procesos manuales que nos afectan para tomar decisiones puede ser mucho peor. Ahora que Dylan hablaba mucho de la competencia con respecto a otras organizaciones que tal vez ya se dieron ya dieron ese paso, ¿verdad? Y quisieron avanzar. Entonces, aquí tal vez es importante no solo verlo como este impacto en sí, porque ya sabemos que el tema financiero, como les decía, es importante, sino es más que todo basado en la exposición que estaban haciendo ahora Ale y Dylan, sino que, a ver, un buen piloto no debería de representar un sacrificio económico muy grande para la organización, sino que un piloto debería ser ese primer escalón para empezar, algo inicial, algo que debe ser manejable, que está dentro de lo que podemos implementar y que no debería de representar un retroceso o un impacto duro a ese presupuesto, ¿verdad? Entonces, em, al final es eso lo que estamos presentando con esta diapositiva, ¿verdad? Que el costo de no actuar es un poco más elevado al costo de empezar con una estrategia de transformación. Entonces, al final sabemos que, como decía Dylan, todo esto puede aportar
bueno, tener un poco más de control, tener un poco más de trazabilidad, saber que tenemos datos que podemos analizar más, también liberar personas para que puedan tomar decisiones. Entonces, al final, toda la estrategia, ¿verdad? Debería estar en función de crear valor. Y al final, este tema de la inteligencia artificial, como ya sabemos, puede aportarnos o puede también ser un poco desfavorable, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros intentamos como transmitir aquí es que, bueno, tras de que nos genera esa productividad y ese control que buscamos y toda esa eficiencia, ¿verdad? También puede ser un riesgo. También nos puede ayudar a evaluar riesgos, también nos puede ayudar a ser un poco más eficientes y al final, si logramos tener esa base sólida, esos pilares, esos cimientos, ¿verdad? De esa estrategia, vamos a poder escalarla más, vamos a poder generar mayor innovación, vamos a poder seguir invirtiendo en nuestra estrategia, vamos a poder llevarla a otros niveles, evaluar otras alternativas que tal vez desde un comienzo no se veían viables y también esos pilotos que en algún momento se veían como inalcanzables, al final están siendo esa base sólida que nos va a permitir llegar a hasta implementar tal vez herramientas que no teníamos pensadas en la organización desde un momento, ¿verdad? Porque todos sabemos esos puntos de dolor, sabemos esos procesos que son súper manuales, pero la verdad es que tal vez no nos tomamos el tiempo de llegar a fondo y ver cuáles son de verdad los hilos o los procesos que de verdad están generando esos retrocesos como en las tomas de decisiones. Al final, creo que tomarse el tiempo de evaluar y de ver con calma toda la organización, de verdad es fundamental en este proceso, porque al final no es eso, no es ver como qué tan costoso es implementarlo y qué tan costoso es hacer, no sé, un agente, sino que es el hecho de que si seguimos ahí y no hacemos nada, puede ser todavía más costoso, ¿verdad? Puede ser peor quedarnos como estamos simplemente porque funciona y porque es lo que venimos haciendo por mucho tiempo, sino que tal vez no estamos aprovechando, ¿verdad? Lo que podríamos estar dando o el potencial que puede tener una organización. Ok, ¿cómo estamos de tiempo? Sí, seguimos. Entonces, ok, ejemplos de aplicación. Vamos a verlos tal vez un poco más rápido para ver si vamos cerrando. Ok, entonces, bueno, todos sabemos que el tema contable tal vez es como el fundamental, ¿verdad? Es lo que siempre queremos mejorar, porque sabemos que es donde están los procesos más manuales, pero no es para nadie novedad que en todos los departamentos siempre que tengamos procesos que sean automatizables, ¿verdad? O que sean procesos como hablamos ahora, que tengan datos estandarizados o cuando no tengan datos que nosotros, no sé, que manejemos, por así decirlo, como un tema comercial, que estamos manejando más que todo como con clientes o que estamos, no sé, hablando de tal vez un tema operativo, que es más como de evaluar indicadores o evaluar datos que tal vez están ahí como en la competencia, en el mercado. Tal vez son ejemplos que no están muy de la mano y tal vez cosas que no queremos evaluar o procesos que no tenemos de enfrente, pero la realidad es que, bueno, aquí les presentamos un poco de ejemplos de lo que a nosotros nos parece que son temas que se pueden ver. Entonces, si hablamos del tema comercial, bueno, ya sabemos que, ok, predicciones, temas como de evaluación de estrategias comerciales, también podemos analizar datos que tal vez nosotros no tenemos chance de ver, no tenemos chance no sé, de ver qué tema de precios estamos manejando, si tal vez la competencia está manejando precios en sucursales distintas o hasta al mismo tiempo nosotros, si tenemos una empresa que tiene muchas sucursales, ¿verdad? Podemos analizar si estamos siendo consistentes con todas, si tal vez el tema de los descuentos están bien aplicados, si no están bien aplicados, si tenemos productos que tal vez no están teniendo la misma rotación que esperábamos, ¿verdad? Entonces, hay muchos temas de análisis de datos, como decía Dylan, perdón, que se pueden ver beneficiados, ¿verdad?
En el tema operativo, bueno, esto también va a depender mucho del tipo de organización, ¿verdad? Pero bueno, ya sabemos la clásica, que es la priorización de tickets, de órdenes, automatización de todo este tema. Em, También ver si estamos teniendo problemas en la producción, si podemos analizar los tiempos de producción, ver cómo estamos dando en temas de eficiencia interna en esos reprocesos, ¿verdad? Que son clásicos y también eliminar todos esos tiempos que no nos están beneficiando al final para poner los productos en el tiempo que se espera, ¿verdad? Y sabemos que aquí es fundamental porque al final esa demanda es la que nos va a generar el ingreso, ¿verdad? Y esa oferta que nosotros podemos dar es entonces fundamental que siempre esté disponible para que podamos vender. Aquí en temas financieros, bueno, lo que les decía, todo el tema contable, ¿verdad? Que es clásico, ya sabemos el tema de las conciliaciones bancarias, el tema de cuentas por cobrar, el tema de análisis de desviaciones o hacer dashboards personalizados para que se puedan ver todos estos datos. Sabemos que esto es lo clásico y tal vez aquí se puede extender todo lo que queramos, ¿verdad? Todos los procesos que tengan financieros. En el temas de riesgos y cumplimientos, bueno, aquí más que todo, tal vez temas de control interno son fundamentales porque sabemos que en control interno también de ahí estamos teniendo muchos procesos, estamos teniendo muchos puntos de control que es muy difícil evaluar y es muy difícil estar al tanto de todo al mismo tiempo. Entonces aquí hablamos de tener alertas, de tener detección de patrones, de indicadores que tal vez podemos definir y que sabemos que es data que está pasando al mismo tiempo, todos los días, y tal vez no tenemos tiempo de evaluar y entonces estamos dejando esto de lado, ¿verdad? Y tal vez solo nos enfocamos a final de mes en las cosas que ya sabemos y tal vez en los controles que son efectivos, pero no estamos tal vez en el día a día por el tema de la cantidad de datos, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí el tema de errores es fundamental. Ya llegamos a la parte de qué necesitamos para iniciar un proceso. Yo aquí quería agregar algo y es que o antes de iniciar, mejor dicho, necesitamos tener claro dónde queremos eh, utilizar esta tecnología, ¿verdad? No es decir, vamos a implementar AI por implementar AI, sino tener claro dónde lo queremos usar y por qué se justifica la implementación de esta tecnología ahí, ¿verdad? Muchas veces nos llegan clientes, que quiero implementar inteligencia artificial. Ajá, ¿dónde? No sé, todo el mundo lo hace y yo quiero. Ah, bueno, suena, suena sencillo. La pregunta es si realmente se justifica el uso de esa tecnología para hacer algo en tu organización, ¿verdad? O tienes un problema y dices de una vez, esto se resuelve con inteligencia artificial. Ok, quizás sí, pero puede haber una solución mucho más sencilla, barata, menos compleja y demás, más confiable para abordar ese mismo problema. Entonces, analicemos bien si realmente es el caso de uso o no. Sí, total, y ese caso de uso al final es ese piloto, ¿verdad? Que tanto hablamos y que tiene que estar bien enfocado porque mm, sí, tal vez lo hacemos nosotros y por nuestra cuenta y no tenemos ese conocimiento, ¿verdad? O tal vez aquí es donde la consultoría es fundamental, ¿verdad? Para poder tomarnos el tiempo de evaluar si lo que estamos implementando es una estrategia o es simplemente nada más porque se nos metió el agua de que queremos hacer algo y tal vez no está bien estructurado, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué es lo que necesitamos para un piloto? Bueno, a ver. Entonces, hay condiciones que nosotros clasificamos como mínimas, que bueno, ya hablaba Ale de que es un foco, ¿verdad? Un punto de dolor donde sabemos que vamos a reducir tiempo de análisis, que sabemos que vamos a mejorar alguna conversión, que sabemos que tenemos un reproceso que vamos a disminuir, que sabemos que va a aumentar algún tipo de mejora en la toma de decisiones. Bueno, muy difícil saberlo, pero lo importante es tomarse el tiempo de evaluar estas opciones, ver cuál es el piloto, cuál es el problema clave y el problema claro que queremos atacar y si es al final el problema que nos va a beneficiar en los mayores, tal vez,
mayores puntos que se pueda, ¿verdad? Porque siempre van a haber algunos que tengan algunos beneficios y otros que tal vez impacten otros temas, pero bueno, al final es ponerlo sobre una balanza y decir, ok, este me ataca este problema que tal vez me libera a estas personas y tal vez me beneficia este tiempo, o tal vez está este otro que ya no sé, es un problema que tenemos años de estar lidiando con esto, es algo que sabemos que nos genera siempre un problema a final de mes, ya las personas de la organización están cansadas, ya la gente quiere dejar de hacer este proceso, se nos va mucha gente porque nadie quiere hacer este proceso, entonces hay cosas que tenemos claras y tal vez hay otras que no tenemos tan claras, entonces, bueno, aquí el punto número uno, ver opciones y definir cuál va a ser ese problema que vamos a atacar. Luego de que tenemos ese proceso claro, ¿verdad? Entonces, vamos a saber qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, vamos a saber si de verdad nos duele o no nos duele, si tal vez es un capricho. Sí, tal vez digamos, por ejemplo, le estamos entrando al tema de reportería financiera, que tal vez, ok, está bien, nos beneficia el tema de que sí, los reportes salen en tiempo real y tal vez no nos duran 3 días en salir, pero el cierre es un colapso. Y entonces no estamos beneficiándonos en sí a la organización como tal y a los colaboradores, ¿verdad? Sino que tal vez estamos llegando al punto de nada más hacer un reporte más rápido, pero ok, de verdad le genera valor a la organización, porque al final los datos tal vez vienen con errores, tal vez los datos están llegando tarde, tal vez la decisión no se está tomando bien porque el cierre se atrasa, ¿verdad? Entonces, em, aquí es donde tenemos que definir si la inteligencia artificial nos está aportando algo o es un capricho, ¿verdad? Entonces, aporta o no aporta, cambia o no cambia la operación y lo importante, el día a día, qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? En la organización y lo que de verdad genera el valor. Ok, luego que tenemos ese proceso claro, vamos a poder definir un dueño de negocio que es alguien, un responsable, ¿verdad? Que es el que debe de entender qué es el proceso, qué es lo que estamos haciendo, que debe de saber cómo manejarlo, que debe de saber cómo transmitirlo, cómo evaluar los puntos de debilidad y puntos fuertes, ¿verdad? Entonces, hay que encontrar a esta persona, hay que saber quién es esa persona y si es alguien que tal vez no está tan asegurado, entonces hay que más bien fortalecer la relación con esa persona para que forme parte del proceso y no abandone el proyecto o tal vez entender que transmita, ¿verdad? Ese conocimiento, lograr ese conocimiento de alguna manera porque sabemos que es fundamental y que a veces hay personas que tienen procesos que solo ellos conocen y que nadie más se ha tomado el chance o tal vez no tenemos la documentación adecuada, ¿verdad? De ese proceso, entonces es fundamental tener ese conocimiento. Al final ese va a ser el éxito y es lo que nos va a permitir tomar decisiones correctas sobre la marcha y poder definir un alcance claro. Entonces, a partir de eso vamos a poder medir esas métricas y vamos a poder definir si lo que estamos implementando de verdad va hacia un buen camino o si hay que ajustar alcances o verdad o si tenemos que evaluar otros riesgos que tal vez no teníamos claros en un comienzo. Entonces, bueno, nos va a permitir reducir esos errores. Luego, otro tema importante es el tema de los datos, que es algo que Dylan habló mucho al comienzo de la presentación, ¿verdad? Que, o sea, estamos claros de que no tienen que ser perfectos, pero sí estamos claros de que tiene que ser información fiable. O sea, tenemos que estar hablando de que tenemos que confiar en la información porque es lo único que nos va a dar ese apoyo, ¿verdad? Entonces, al final, el tema de datos no hay que dejarlo de lado y no hay que pensar que no hay que darle importancia, porque al final es en lo que nos vamos a basar. Y bueno, aquí temas de accesos, temas técnicos que ahora le hablaba con TI, o sea, es fundamental tener siempre el apoyo de un buen soporte de tecnología, ¿verdad? Eh, es fundamental y también que estén dispuestos a apoyar estas iniciativas, porque a veces lo que pasa es que los departamentos tal vez no se hablan entre sí, tal vez cada quien tiene sus labores, ¿verdad? Y entonces empezamos un proyecto de implementación y de repente tal vez el departamento de TI no se ve tan interesado como en participar o tal vez ellos tienen sus otras labores y no estamos diciendo que no es que no quieran participar, sino que pues están saturados y todos tenemos cosas que hacer y tal vez se necesita ese apoyo, ¿verdad? Se necesita ese soporte.
Y bueno, también aquí, como les decía, es donde también la consultoría puede aportar ese otro apoyo. Entonces, bueno, al final llegamos al gobierno y el gobierno es lo que nos permite llegar a dar constante mantenimiento. Nada, bueno, ya para ir cerrando, tal vez, bueno, esta estructura es lo que les decía ahora, lo que les estaba hablando Ale también rápidamente, ¿verdad? Entonces, bueno, luego de que manejamos ese piloto, entonces ya podemos seguir escalando. Si no nos sirve, si no fue tan exitoso como esperábamos, entonces, bueno, lo ajustamos, vemos que se puede mejorar, qué oportunidades de mejora o de aprender, ¿verdad? El proceso y seguimos, ¿verdad? La idea de esto es una estrategia, no es un punto en específico, sino seguir escalando. Y, ok, entonces, bueno, ya como última reflexión, entonces las bases para la toma de decisiones, ¿verdad? Es que no dejarlo solo en intenciones, no dejarlo solo en esas ideas que quedan ahí por el aire o tal vez en que si implementamos algo y no nos sirvió, no es dejarlo botado, sino es de verdad como evaluarlo, ver qué es lo que pasó, ver cómo podemos mejorar, cómo podemos salir de ese hueco en el que quedamos, ¿verdad? Y ver cuál de estas etapas es la que falló, porque al final, como les decíamos, tal vez no le apuntamos al objetivo o al problema principal, tal vez los datos no eran los confiables, no eran los adecuados, tal vez los datos no tenían integridad, no había buena calidad. Tal vez el proceso no estaba bien definido, no estaba bien mapeado, no estaba bien diseñada la automatización, tal vez no conocíamos o tal vez esa persona de las que les hablaba, que es la persona que tiene que manejar el proceso o que es la persona a la que tenemos que recaer, no estaba en la organización, entonces, bueno, se perdió y entonces nadie sabía cómo continuar, nadie sabía cómo hacerlo. Tal vez no estábamos usando la herramienta adecuada, tal vez no era la infraestructura, tal vez no teníamos el soporte técnico, tal vez no teníamos el conocimiento o tal vez, bueno, no se capacitó al equipo después, no se dio la gestión del cambio con las personas y bueno, al final todo esto es lo que tenemos que evaluar y saber si tenemos que ajustar algo, ¿verdad? Ok, bueno. Creo que estaríamos por lo menos de la parte de la presentación. Gracias, José, y también a Alejandro y Dylan por la presentación del día de hoy. Vamos a la parte de consultas. Tenemos una pregunta por parte de nuestros participantes. Si quieren dejar más consultas, todavía tenemos un espacio para poder responderlas. Dice María Fernanda, buenos días. Yo no he utilizado tanto inteligencia artificial para temas financieros, pues me preocupa meter la información sensible para estos análisis. ¿Cuál es su recomendación en este aspecto? Ok, sí, no, tiene todo el sentido y es una preocupación totalmente válida, ¿verdad? De hecho, cuando hablamos de información financiera sensible y demás, en- n- la recomendación obviamente no es limitarse a utilizar ChatGPT o Copilot o alguna otra de estas herramientas generalistas, ¿verdad? O abiertas para cargar directamente información sensible o confidencial. Nosotros lo que hacemos, digamos, para organizaciones que realmente quieren llevar o utilizar la inteligencia artificial en procesos financieros y demás, hay alternativas que son ya mucho más enterprise y lo que hacemos en estos casos es construir, diseñar soluciones de inteligencia artificial específicas para cada organización sobre una arquitectura controlada, ¿verdad? Nosotros tomamos un modelo, inclusive puede ser un modelo de uso comercial, pero se despliega dentro de un entorno empresarial, ¿verdad? Con controles, cifrados, trazabilidad, políticas de gobernanza de datos, que es justo lo que estábamos hablando, em, y se conecta únicamente a las fuentes de datos de información que necesita, como el sistema contable, ERP, bases de datos, repositorios de documentos, no sé, reportes financieros, cualquier tema, ¿verdad? Inclusive podemos diseñar esta solución para que el AI no tenga acceso a toda la información que está dentro de estos sistemas, sino solo a ese conjunto de información que se necesita, ¿verdad? Definimos qué puede consultar, quién puede utilizarlo, quién puede consultarlo, qué información puede procesar, qué acciones puede ejecutar y todo eso. Y vamos a ver, que aquí el futuro no es simplemente que todo el mundo, todos los empleados de X organización tengan acceso libre a ChatGPT o a Copilot. Eso es pensar en primer nivel y algo muy
genérico y realmente que le agrega poco valor a la organización, porque para eso ya tenemos el mismo Copilot o pero muy similar a nivel personal, ¿verdad? Y se utiliza. Aquí el verdadero valor es construir soluciones de AI de verdad específicas para cada proceso, integradas con los sistemas que tiene la organización, gobernadas bajo las políticas de seguridad y cumplimiento que ya tiene la organización y si no las tiene las definimos y que esto opere bajo la misma infraestructura tecnológica que tiene la organización como tal, ¿verdad? Es, no sé, hablemos de que cualquiera de ustedes puede tener un sistema contable, llámese SAP, y dicen, bueno, ¿yo cómo voy a cargar la información a SAP si eso es público? No, o sea, cada ERP está implementado bajo un entorno empresarial que funciona única y exclusivamente para esa empresa. Esto lo hacemos de igual manera, ¿verdad? Y esto no quiere decir necesariamente entrenar un modelo desde cero, ¿verdad? Muchas veces utilizamos modelos existentes y construimos alrededor de él una arquitectura enterprise, ¿verdad? Con controles de acceso, integración entre estos sistemas corporativos, el RAG ahí, la generación aumentada. Entonces, para eso, o sea, para información financiera sensible, no prohibamos la inteligencia artificial o no pongamos un AI ahí genérico y demás que paga la organización $5 al mes y no fuimos, sino diseñemos correctamente un entorno de AI en el que se pueda utilizar y se pueda utilizar información sensible, porque sabemos que eso está en nuestro entorno y bajo nuestras políticas y nada sale de ahí, ¿verdad? Al fin y al cabo, ChatGPT es una herramienta y está ahí, o ChatGPT, Copilot, Claude, el que quieran, pero una solución de inteligencia artificial ya empresarial y diseñada para cada caso de uso es una arquitectura útil, ¿verdad? Y funcional para estos casos. Excelente, Alejandro. Muchísimas gracias por la respuesta para la consulta que nos dejaba María Fernanda. No tenemos más preguntas. Vamos a ir cerrando nuestro espacio del día de hoy con un mensaje de cierre por parte de nuestros expositores, empezando por José Morales, que es consultor de transformación digital de Grant Thornton. Adelante, José. Gracias, Steven, gracias por el tiempo. Sé que nos extendimos un poco, pero bueno, creo que es un tema que es muy importante y que nos da para mucho chance de hablar y seguir hablando. Entonces, espero que les haya servido la información y si no, de verdad estamos para apoyar en todo lo que podamos. Gracias, José. Ahora escuchamos el mensaje de cierre por parte de Dylan Bosa, que es consultor de transformación digital de Grant Thornton. Adelante, Dylan. Igualmente, muchas gracias por escucharnos y por el tiempo, Steven. La verdad siento que es un tema muy relevante para el futuro de los negocios y nada, decir que hay que seguir adaptándonos y que es muy importante mantenernos informados con todo este tipo de temas. Muchas gracias. Gracias, Dylan. Ahora escuchamos el mensaje de cierre por parte de Alejandro Pulido, que es consultor de transformación digital de Grant Thornton. Adelante, Alejandro. No, igual, un placer siempre pues poder aportar nuestro granito de arena con esto. Como mensaje yo les dejo la misma estructura que llevamos durante toda la charla de hoy, ¿verdad? Em, Cuando tenemos este tipo de soluciones bien implementadas y implementadas a un nivel organizacional, vamos a tener mejoras en calidad, trazabilidad, velocidad y todo lo que venimos comentando. Sin embargo, cuando se implementa sin base o inclusive no se implementa, sino que nos adaptamos a una suscripción o algo genérico, lo que vamos a hacer es agregarle complejidad a la organización, más gastos e inclusive más incertidumbre, como la pregunta que nos acaba de venir. Entonces, eso sería de mi parte y muchas gracias por darnos el chance y el espacio. Ahí cualquier información que necesiten, cualquier contacto, cualquier duda, sin compromiso, pueden contactarnos. Ahí están nuestros contactos. Y en la oficina estamos pues abiertos a apoyarlos en cualquier iniciativa que tengan. Saludos. Excelente, Alejandro y José, y ya también a Dylan. De hecho, ahí están los contactos en pantalla de José y de Alejandro, por si tienen el gusto de contactarlos para algún detalle adicional de lo que ha sido la presentación del día de hoy. Nada más recordarles, este jueves tenemos el tema tratamiento tributario de los servicios online en el impuesto de remesas al exterior con Kaylin Coto y Nayeli Jiménez, que son consultoras legales de Grant Thornton. Nuestras redes sociales, Grant Thornton Costa Rica, si nos pueden encontrar. Nuestro canal de YouTube es el Grant Thornton Costa Rica. Ahí pueden encontrar este y todos los videos de los webinars que realizamos y también nuestro canal de Spotify, Grant Thornton Café Grant Thornton, así lo pueden encontrar y tienen 160 episodios sobre diversos temas que abarcamos en la firma. De parte de Grant Thornton Costa Rica, que tengan un bonito día.